algo más profundo, pero más preocupante y más triste que los apagones y la falta de dinero, de comida. Resistir. ¿Para qué estamos resistiendo? Es difícil porque la realidad se impone. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero de verdad que estén muy bien de salud y que sobre todo tengan mucha paz. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nilvia. Soy cubana y vivo en Cuba. Y este es mi canal de YouTube. Llevo un tiempo sin subirles contenido porque realmente la situación de mi país me tiene un poco desanimada. Yo vivo en Cuba y si has visto o conoces algo sobre la situación de Cuba, sabrás lo difícil que está. En Cuba hay una crisis económica y social como nunca antes se había visto. Está muy difícil la situación aquí. Y en mi canal a mí me gusta hablar de cosas positivas, de felicidad, de ser positivos, de cambiar rutinas, hábitos que nos lleven a ser emocionalmente y mentalmente pues más positivos, más alegres, lograr sueños, metas. Pero es muy difícil hablar de positividad cuando la realidad, cuando el entorno está tan negativo y está tan difícil. Es difícil porque la realidad se impone. Por eso hoy vengo a hablarles de los trastornos psicológicos y emocionales que están afectando a la población cubana, de cómo esta crisis económica nos está cambiando la mente a nosotros los cubanos, porque definitivamente que lo está haciendo. La falta de electricidad, los apagones interminables y de muchísimas horas, que ya no son horas, son días. Antes eran horas, antes eran 3 horas, 4 horas, 6, 8, 12, 30, pero ahora los apagones son de días, 3 días, 4 días, sin fin. La escasez, la falta de alimentos, de dinero, la realidad diaria de cada cubano les está afectando la mente. Nos provoca miedo, angustia, estrés, nerviosismo, ansiedad. Y todo eso afecta nuestras emociones y cambia nuestra mente. Yo definitivamente lo estoy sintiendo como muchísimos cubanos y por eso me di a la tarea de buscar información sobre qué en realidad está pasando en nuestras mentes debido a esa situación. Y aquí tengo varios apuntes que hice, resumen de toda la investigación. Yo no soy psicóloga, no soy especialista, no soy psiquiatra, simplemente soy una persona que siempre me ha gustado leer sobre las emociones, sobre la mente, de cómo actuamos las personas en diferentes situaciones, de por qué actuamos de una manera o de otra, sobre neurociencia, porque es importante, porque es importante saber cómo funcionan nuestras mentes, cómo funcionan nuestras emociones para poder mejorarlas, para poder cambiarlas y para poder ser un poco más positivos, un poco más alegres y un poco más estables emocionalmente. Pero cuando la situación, cuando el entorno está tan difícil, está tan complicado como en Cuba, pues se hace más difícil gestionar esas emociones y bajar el estrés para tener una mentalidad más positiva. Les voy a ir leyendo, porque ya les digo, estas no son investigaciones mías, porque yo no soy especialista, que se ha ido descubriendo según lo que se ha ido analizando a las personas en esta situación. Y quiero que analicen conmigo la situación que tenemos los cubanos, emocional y mentalmente, que no es solo económico y material, que es lo que se ve, sino es algo más silencioso, algo más profundo, pero más preocupante y más triste que los apagones y la falta de dinero, de comida, la sociedad de las calles, y es el deterioro cognitivo que estamos teniendo los cubanos. En Cuba vivimos en un estado de supervivencia continua. Operamos de forma operativa, dándole solución a lo que se presente en el momento. Y eso hace que reaccionemos de manera automática, tratando de resolver. Tenemos comportamientos obligados y no deseados, porque son necesarios para sobrevivir.
esta situación comienza a dañarte porque no está en coherencia con tus deseos, con tus aspiraciones, con lo que deseas de la vida, porque tienes que priorizar lo conveniente por encima de lo deseado. Y cuando empiezas a comportarte de una forma incoherente con lo que deseas en la vida y lo estás haciendo porque no tienes otra opción, tu autoestima, tus valores, tu dignidad se deterioran, se desmoronan. También te desgastas mental y emocionalmente porque tú no quieres hacer esas cosas, tú tienes que hacerlas. Y en esa obligación se pierde mucha energía al actuar en contra de tu voluntad. El actuar en contra de tu voluntad provoca mucho desgaste. Nosotros no tenemos las necesidades básicas resueltas. Entonces hay una ruptura entre nuestras aspiraciones como ser humano y la realidad que tenemos. No hay coherencia entre lo que aspiramos y deseamos ser y lograr con lo que tenemos que ser. La realidad nos empuja y nos obliga en sentido contrario. Esa incoherencia nos desgasta, porque claro, las personas estamos hechas, no solo tenemos la capacidad para resolver problemas y situaciones, también tenemos la capacidad y el deseo de realizar sueños. Tenemos aspiraciones, metas, planes, proyectos de vida. Por eso estudiamos, por eso creamos una familia, por eso deseamos un trabajo o cambiamos de trabajo para mejorar. Pero si todo el tiempo nos las pasamos resolviendo problemas que se van presentando a cada minuto, si vivimos a merced de, de un apagón, si vivimos a merced de que nos pongan la corriente o no, por supuesto que no podemos soñar, que no podemos tener metas, que no podemos tener propósitos de vida, porque no tenemos ni tiempo ni energía para poder pensar en eso, ni tampoco los recursos materiales ni mentales para poder realizar esos sueños. Y un ser humano sin propósito, sin sueños, sin proyectos, sin planes, ¿qué es? ¿Qué es un ser humano sin esas cosas? Los planes, los sueños, los proyectos, las vacaciones, los deseos, es lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace levantarnos todos los días por la mañana e irnos a trabajar, lo que te da fuerzas para enfrentar situaciones difíciles. Pero cuando tú no tienes eso, no tienes esos proyectos, esos deseos, esos planes, ¿para qué vivimos entonces? ¿Para qué vivimos entonces? ¿Para qué resistir? ¿Para qué estamos resistiendo? ¿Para qué? ¿Para qué? La crisis en Cuba provoca que los cubanos estemos expuestos constantemente a situaciones de supervivencia. Y voy a leer algunos de los trastornos que provoca estar expuestos constantemente a esos estados de supervivencia. Nuestro cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Esto provoca estrés crónico y nuestro cerebro se mantiene en un estado de alerta permanente, provocando ansiedad, nerviosismo, insomnio. Estar atrapado en el modo supervivencia por tiempo indeterminado dificulta pensar a largo plazo, tomar decisiones o sentirse conectado con el presente. El cerebro prioriza la seguridad inmediata sobre el crecimiento, las relaciones, los deseos y las metas futuras. Lo que le mencionaba anteriormente, ya no soñamos, ya resolvemos, simplemente ya luchamos todo el tiempo. Algunas personas pueden desarrollar hábitos poco saludables, como el abuso de sustancias para sobrellevar los retos del día a día. Las personas se sienten agotadas y estancadas. El cortisol puede deteriorar las funciones cognitivas, como la memoria, la atención y la toma de decisiones. Esta nos priva o disminuye las herramientas que tenemos para resolver o enfrentar la vida cotidiana. Por ende, al ser menos eficaces, se ingresa en un círculo vicioso en el que a menos capacidades, un problema manejable se transforma en uno de muy difícil solución.
Eso de que algunas personas pueden desarrollar hábitos no saludables, sobre todo la adicción, me preocupa grandemente porque ya lo estamos viendo en Cuba hace un tiempo, sobre todo en personas jóvenes, en adolescentes. Cada día hay más adolescentes y jóvenes que fuman, consumen bebidas alcohólicas y drogas. Y es muy preocupante porque, claro, imagínense un adolescente, los adolescentes y los jóvenes necesitan actividades. Esa es la edad de tener actividades, de hacer cosas, de salir, de comunicarse, de socializar, de ver el mundo, de ir a un parque de diversiones, de hacer cosas nuevas, de comprarse algo, de ponerse una ropa nueva, de experimentar con su ropa, con su pelo, también de tener un teléfono, de ver redes sociales. Los jóvenes quieren eso y los adolescentes quieren esas cosas, pero en Cuba cada día se hace más difícil salir. No hay transporte. La mitad o la mayoría de las cosas de los parques y las cosas no funcionan o están, muchos están rotos, no funcionan bien. No hay actividades para esos jóvenes, para esos adolescentes, no hay transporte en qué ir o en qué regresar después. Es peligroso estar en algunas horas en la calle caminando porque todo está apagado y entonces hay robos, te pueden asaltar. Entonces se le hace muy difícil a esos jóvenes y a esos adolescentes pues hacer lo que es común en esa edad, lo que deberían estar haciendo a esa edad. Y claro que por supuesto empiezan a buscar vías porque ellos necesitan hacer algo. Y como su cerebro aún no está desarrollado totalmente como para tomar buenas decisiones, como para ver el peligro en una mala decisión, pues hacen ese tipo de cosas. Fumar, beber y probar droga. Porque ellos no saben qué tan peligroso puede llegar a ser una adicción. Los apagones también están trayendo consecuencias psicológicas a los cubanos. Las interminables horas de apagón a la que estamos expuestos nos provoca ansiedad, depresión, tristeza, angustia, preocupación, miedo, nerviosismo. Los interminables apagones nos provocan estrés extremo. ¿Por qué? Porque nos vemos imposibilitados de cocinar, de conservar nuestros alimentos, de realizar tareas diarias como lavar, ver un poco de televisión, cargar un equipo, comunicarnos con otras personas a través de las redes sociales. Esa imposibilidad nos provoca estrés, nos provoca tristeza, ansiedad, miedo, depresión. Un estudio subrayó que la sociedad cubana se encuentra en estados de irritabilidad, agotamiento, indefensión aprendida, ya que debe reorganizar su vida con un sistema eléctrico impredecible y casi inexistente. Imagínense depender de un sistema eléctrico casi inexistente e impredecible. Por supuesto que nadie mental ni emocionalmente puede encontrarse bien dependiendo de algo que está tan mal. Yo por mi parte le pido a Dios todos los días que por favor nos libere de esta prueba. Si es una prueba, que nos diga qué debemos hacer, porque la situación es muy difícil de sostener. Aquí tengo mi Biblia, que recién comencé de nuevo a leer, buscando ayuda, respuestas, apoyo. Siempre he tenido mucha fe en Dios y siempre la tendré. Siempre le doy gracias a Dios por todo en mi vida. Pero estoy orando de verdad, pidiéndole que nos libere de esta situación, porque ya les digo, ya va más allá de lo que nos falta, ya va más allá de cosas materiales. Ahora son emociones y son traumas que se nos van a quedar. Los cubanos nos vamos a quedar traumados de por vida. Aunque la situación mejore en algún momento, que Dios quiera que sea así, porque de verdad que ya no podemos más. Cuando estemos en situaciones mejores, que tengamos electricidad, que tengamos comida, vamos a vivir con eso, con ese trauma ahí en nuestras mentes, porque
el cerebro se cambia. Cuando estamos expuestos a diferentes situaciones, eso te cambia el cerebro. Y vamos a estar en un lugar que tengamos electricidad y de pronto se va a apagar la luz o se va a ir por breves instantes y nos vamos a asustar, nos vamos a preocupar. Vamos a vivir constantemente acaparando, comprando comida porque se acaba, con miedo a que se acabe, con un miedo constante. Vamos a vivir, vamos a necesitar años para olvidar, para mejorar, para cambiar esas emociones en nuestro cerebro, quizás hasta terapia, porque ya tenemos estrés crónico y vamos a tener estrés después postraumático por toda esta situación a la que estamos expuestos cada día. Y es triste, de verdad, que, que estas cosas sucedan. Sé que hay muchas cosas en la vida, en el mundo, que también pasan, que son muy malas, como las guerras. Países que ahora mismo están viviendo pobreza extrema también. Lo siento muchísimo también por esos países. También le pido a Dios por ellos. Pero yo puedo hablar por Cuba, que es donde vivo, por la situación que vivo, que es aquí. Y es lo que quise pues hablarles en este video. Espero que de alguna manera les haya servido, hayan entendido un poquito más de la situación de Cuba, de la situación que estamos pasando los cubanos, de la crisis en Cuba en el 2026, en el día hoy. No sé, de verdad. Yo quisiera decirles, ¿no? Lo que siempre hago en mi canal, hablarles de cosas positivas, de cosas buenas, de ser positivos, de ser alegres, de no perder la esperanza, de no perder la fe. Pero hay días que se hace difícil, hay días que se hace difícil. Yo no voy a perder la fe, no quiero tener pensamientos que me limiten, porque ya la sociedad, ya el país y ya la crisis lo está haciendo. Entonces quiero seguir pensando que sí se puede, que sí vamos a estar mejor, que lo vamos a lograr, que Dios nos va a ayudar. Pero es difícil. Así que en Cuba la situación ya es insostenible. Estamos demasiado agotados y muchos ya han perdido la fe, las ganas, los sueños, esos sentimientos que te mantienen vivo, que te dan fuerzas para levantarte todos los días. Y si se pierde la fe, la esperanza, si se deja de soñar, ya entonces